Esperanza Colombia Radio queremos ser parte de tu día a día, de tus sueños, ilusiones y esperanzas. En nuestro programa Para ti Mujer aprenderás sobre deporte, belleza, salud mental, física y espiritual. Nuestra radio valora a la mujer, la considera el especial tesoro de Dios y corona de su creación. Eres especial. Eres importante y en Esperanza Colombia Radio te damos el valor que mereces. Bueno, bienvenidos a un programa más de Para ti Mujer. En este capítulo tenemos un invitado muy especial y queremos saludarles a ustedes primero y queremos que donde estés te conectes y compartas esta programación. Aquí en Para ti Mujer tenemos variedad de programación y hoy tenemos un súper invitado que queremos que ustedes lo conozcan. Es Juan Pablo Malanga. Él es terapeuta en adicciones y especialista en conductas adictivas, ¿verdad? No me equivoqué. Así que bueno, queremos darle la bienvenida y queremos que él en este momento nos dé un saludito o les salude a todos ustedes que están hoy conectados. Bienvenido, Juan Pablo. Bueno, muchas gracias, Lady. Un saludo para todos los oyentes, los que nos están mirando a través de las redes sociales, de este canal que realmente genera esperanza, como es nuestro canal, ¿no? Esperanza Colombia. Así que estoy muy agradecido de esta oportunidad y esperemos que podamos transmitir un mensaje de esperanza, de recuperación para todos los que lo necesitamos. Muchas gracias, Juan Pablo. Saludamos muy especialmente hoy a nuestros amigos aquí en Bogotá, en esta ciudad tan grande, ¿verdad? Pero con un clima fabuloso. Así que un saludo para todos, la bendición de Dios para ustedes y queremos que hoy disfruten de nuestro tema. Vamos a estar una hora con ustedes y la programación o el tema que traemos para hoy es cómo ayudar, ¿verdad?, a nuestras familias que están pasando de pronto por esta situación de conductas adictivas. Así que queremos que compartas nuestro link, que compartas la programación. Recuerde que nos encontramos en la 96.3 FM aquí en Bogotá, pero también ustedes nos pueden sintonizar por YouTube, por Facebook, por las plataformas. Allí también nos pueden ver y nuestro programa queda grabado. Por si usted hoy no puede sintonizarnos, lo podrás ver después. Muy bien, Juan Pablo, queremos iniciar nuestro programa hoy con una oración, invitando a ese buen amigo, nuestro Dios, para que dirija nuestro tema en este momento. Así que te invitamos para que por favor tengas la oración inicial. Muchísimas gracias. Entonces, donde ustedes están, pueden acompañarnos a hablar con Dios. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por esta oportunidad. Queremos pedirte que tú nos dirijas y nos acompañes en este programa, porque queremos que tú seas el anfitrión principal y que nosotros podamos comprender y recibir lo que tú tienes para nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, y en la presentación que tú hiciste no nos contaste de dónde eres, de dónde vienes, eres casado, eres soltero. Cuéntanos un poquito. Muy bien. Bueno, mi nombre es Juan Pablo. Yo soy de Argentina, de la ciudad de Buenos Aires, pero estoy casado con una mujer colombiana. Ella es de la costa del departamento de Bolívar, un pueblo que se llama San Jacinto. Es el pueblo famoso de las hamacas, ¿sí? Así que tenemos una niña de 4 años, ella se llama Brunella, que es un nombre italiano porque yo vengo de descendencia italiana, mis abuelos de Potenza, Italia, y nací en un barrio ítalo-argentino en Buenos Aires. Entonces mi papá tenía ese anhelo de que su nieta pueda tener un nombre italiano. Así que esa es mi familia y la componemos. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ¿hace cuánto estás por aquí en Colombia? Desde marzo del 2021 estoy con mi familia y la verdad muy contento. Para mí Colombia es un país muy hermoso, tiene variedad de lugares. Es increíble porque en Argentina hay 4 estaciones, ¿sí? Y son marcadas. Pero en Colombia en este momento estamos en Bogotá, hace frío y mis suegros en la costa están en short y en chanclas con un calor tremendo.
Nunca había estado en un país que tenga variedad de climas a la misma vez. Así es, así es. Muy bien, gracias a Dios somos muy afortunados, ¿verdad? Bueno, y hoy vamos a tratar el tema, la familia y las adicciones. Y hablando acerca de adicciones, vemos que esto es generalizado, ¿no? Es una situación que se da en todas las familias y estamos hablando no solamente de adicción a las drogas ilícitas, sino estamos hablando acerca de adicciones en muchas esferas, ¿verdad? Y quisimos traer este tema porque es un tema muy actual. Estamos sufriendo de este síndrome, de esta situación en nuestra sociedad, en nuestras familias. Y entonces Juan Pablo, que es especialista en adicciones, quiere contarnos, ¿verdad? Tú quieres contarnos un poquito acerca de esto. Y hay muchas preguntas para hacer, muchas. Y bueno, vamos entonces a iniciar con esa primera pregunta. Claro que sí. ¿Cómo hacer como padre, como madre, si descubro que mi hijo está pasando por una situación de estas, si está entrando de pronto en el mundo de las drogas ilícitas? ¿Qué hacer? ¿Qué consejo podemos darles a esos padres que de pronto nos están viendo y escuchando con esta situación? Muy bien. No lo pongamos solo con un hijo que es adicto a las drogas. Supongamos que tenemos nuestro sobrino, nuestro esposo adicto a la pornografía, o nuestro niño adicto a la tecnología, o nuestro hijo o esposo o esposa adicto a las drogas. No importa la conducta adictiva, lo que tenemos que entender es que las adicciones matan a millones de personas por años. Cada año suben las estadísticas de los índices de muerte por personas adictas. Lo primero que la familia tiene que hacer no es buscar métodos, es aceptar. ¿Por qué? Porque cuando tú no aceptas que tu familiar es un adicto, en el fondo tú vas a buscar mecanismos de defensas equivocados. Es más, cuando hay un adicto en casa, la familia se enferma. ¿Por qué se enferma? Porque en el ambiente de desesperación y de locura, que significa esto, en la desesperación, los padres, el esposo, la esposa o los hijos, el grupo familiar empieza a buscar soluciones que no tienen nada que ver con ayudar a la adicción, ¿sí? Entonces, lo que les cuesta al familiar, a los familiares, es la aceptación, que es un valor. Nosotros en recuperación, en neurociencia, en terapia de adicciones, le llamamos valores espirituales de recuperación. La aceptación es un valor que me impulsa a mí a entender y aceptar que mi familiar es adicto y que necesita ayuda. ¿Tú te imaginas teniendo a un adicto en casa y los familiares no lo aceptan? Un ejemplo de una manera de cómo no aceptar que tu familiar es adicto. No lo hace todos los días, lo hace de vez en cuando. Esa es una manera de negación de la familia, de aceptar que realmente él es un adicto. Esa manera, esa actitud no colabora, no ayuda. Entonces, el primer paso para la recuperación, sea del adicto o del familiar, tanto el familiar como el adicto deben aceptar. Ok, miren qué interesante lo que nos acaba de decir Juan Pablo. Y muchos pues no aceptamos, ¿no? ¿Quién va a aceptar que hay un problema? Y un problema grave, ¿no? Cuando tú mencionas drogas, cuando tú mencionas pornografía, cuando tú mencionas redes sociales, todo esto que es adictivo, pues trae sus consecuencias y más, pues no solamente sufre el que lo está viviendo, sino toda la familia, ¿verdad? Está sufriendo esta problemática. Muy bien. Y entonces, hablando acerca de los padres, ese núcleo familiar, descubren que el hijo o la familia extensa, que el sobrino está pasando por una situación tal, muchas veces tendemos a proteger, a reprimir, a cohibir, a encerrar, ¿no? Y creemos que con esto ya estamos liberando al chico o al adulto joven de la situación, de la condición en la que está. ¿Es bueno hacer esto?
No, para nada. Es más, creo que lo vamos a ver en otro programa y espero que también participen porque va a estar muy interesante. Toda actitud adictiva a nivel cognitivo, a nivel de la mente, es una manera de reprimir o escapar de los problemas. Así que el familiar que piensa que no es adicto, al reprimir la situación, está actuando también adictivamente. Aun cuando no está consumiendo la droga o no está siendo obsesivo y compulsivo con la tecnología, al igual que su hijo, él al actuar de esa manera está actuando de manera adictiva. Inclusive, nosotros en el área terapéutica de las adicciones conocemos algo que se llama la codependencia. La codependencia es la adicción a una persona. El drogadito consume drogas, el codependiente consume personas. Ahora, esa codependencia se puede desarrollar de varias maneras. En el caso de un familiar de adicto hacia el adicto, se le llama coadicto, coadicción, ¿sí? La persona trata de controlar obsesivamente al adicto o dejar que el adicto lo controle obsesivamente, ¿sí? Ahí no hay un mecanismo de ayuda certero y correcto. Ahí hay falsos mecanismos de ayuda y que lo único que van a hacer es empeorar la situación. Por eso muchas veces, claro, la vergüenza de un familiar de tener que aceptar que tu hijo es adicto, sobre todo cuando los padres están en un círculo, en un ambiente empresarial o en un ambiente de trabajo, donde el hecho de aceptar esta situación me puede traer ciertos comentarios, pero realmente creo que es una liberación total para los padres cuando ellos aceptan y cuando los padres son humildes y dicen, no sabemos cómo hacerlo, necesitamos ayuda. Así que no solo tiene que pedir ayuda el adicto, sino también ¿quién? Los padres. Ok, sí, es real, lo vivimos constantemente, cotidianamente. Las familias están inmersas, están viviendo y lamentablemente nosotros hablábamos aquí detrás de cámaras, estábamos hablando que carecemos, ¿cierto?, de lugares para que nuestros chicos, nuestros jóvenes puedan recibir esta atención que tanto necesitan, porque muchos como padres no sabemos qué hacer. Muchos no tenemos las herramientas necesarias para poder ayudar a nuestros chicos, ¿verdad? Y muchas veces, y yo lo he escuchado, Juan Pablo ha escuchado, que muchos padres lo que hacen es decirle a su hijo, no te quiero más aquí en casa, te vas, ¿sí? Te vas. Porque pues el padre ya descubre que su hijo es un adicto, ¿cierto? Y de pronto ya ha utilizado muchas herramientas para poder ayudar a su hijo, pero no ha podido hacer nada. Así que finalmente le dice, te vas de casa, ¿cierto? Y bueno, y esa es una de las tantas herramientas que se utilizan. Pero necesitamos, y por eso quisimos traer este tema hoy, porque necesitamos conocer esas herramientas para poder ayudar a nuestros hijos. Y queremos que ustedes las conozcan, las practiquen y bueno, primero Dios, que es el que nos puede ayudar con estas situaciones. Bueno, otra pregunta que quiero hacerte en este momento es preguntar cuáles serían esas adicciones que tenemos en el contexto familiar, porque mencionamos que no es solamente drogas ilícitas, ¿no? Tenemos muchas otras. ¿Cuáles serían esas otras? Supongamos, vamos a hacer un ejemplo, me encanta hablar de ejemplos prácticos. Supongamos que Carlos es un hombre, tiene su familia, tiene su esposa y sus hijos, y Carlos cada vez que sale de trabajar y llega al hogar, ni siquiera saluda a sus hijos, lo primero que hace es prende el celular, se va a la oficina que tiene en la casa y sigue trabajando hasta las 10 de la noche, se acuesta y ni siquiera le da un beso a su esposa. Carlos cuando se va de vacaciones, lo atiende al jefe en medio de sus vacaciones, no le interesa que esté su esposa y sus hijos en medio de las vacaciones disfrutando. Ese hombre es un adicto al trabajo, lo que le llamamos trabajólico. Eso destruye a millones de personas en este mundo, ¿sí? ¿Es posible que la adicción al trabajo destruya un hogar? Claro que sí.
Y no se habla muchas veces de eso. Claro, uno dice la necesidad económica. Bueno, eso es otra cosa. El adicto al trabajo lo que está haciendo es escapando de una realidad, porque todo adicto tiene ese mecanismo de defensa. Yo quiero escapar de mi realidad. Entonces él utiliza el trabajo. Otra adicción común que puede ser en el contexto familiar justamente es la codependencia. La codependencia, ¿qué pasa? Supongamos María. María tiene su esposo alcohólico y el esposo la golpea. Y María dice, bueno, él me golpeó porque yo dije esto. ¿Qué está haciendo María? Justificando el golpe y el maltrato, ¿sí? Entonces ella tiene codependencia. Ella piensa, si yo le permito que me golpee, yo lo puedo controlar y tener a mi lado. Ese es el mecanismo terriblemente autoengañoso de la persona codependiente, ¿sí? Así que muchas veces cuando hablamos de adicciones en la familia, no podemos mencionar solamente cuando hay una adicción a las drogas. Hay muchas maneras hoy en día de que tu mente se vuelva adicta. Ok, podríamos en este momento, Juan Pablo, tal vez mencionar cuál es, no sé si en las investigaciones que tú has realizado, has encontrado una que es como la más común, como la que más se da. Hay dos. Hay dos. Muy bien. ¿Cuáles son? La adicción al sexo y la adicción a la comida. Si ustedes me permiten, los oyentes, ustedes se darán cuenta que este es un programa cristiano, ¿sí? Y yo quiero que pensemos en lo siguiente. Según el pensamiento bíblico, que es creacionista, que en algún momento los seres humanos fueron creados, hubieron dos personas que Dios creó, Adán y Eva. Muy bien, las primeras dos adicciones que aparecen en la Biblia son la adicción al sexo y la adicción a la comida. Adán prefirió a Eva antes que a Dios. Adicción al sexo. Eva prefirió el fruto antes que a Dios. Adicción a la comida. Si usted se pone a leer todos los relatos bíblicos y las historias, el enemigo de Dios, Satanás, lo que ha utilizado más en la Biblia para destruir a esas personas que tenían que honrar el nombre de Dios fue el sexo o la comida. Wow. Bueno, esto es nuevo para mí. No sé si es nuevo para todos los que nos están viendo y escuchando, pero queremos entonces en este momento que ustedes nos sigan y queremos que ustedes sigan muy atentos, sigan muy concentrados. Si ustedes en este momento tienen alguna pregunta que hacer, tienen algo que comentar, pueden hacerlo. Ustedes nos pueden escribir y a continuación va a aparecer ese número de WhatsApp donde ustedes nos pueden escribir, formular alguna pregunta o hacer algún comentario. Pero también lo pueden hacer a través de la plataforma YouTube, ¿cierto? Que ustedes allí, si están sintonizados a través de ella, nos pueden también comentar y escribir. Muy bien, en este momento vamos a irnos a una pausa musical y ya regresamos, no se desconecten porque este tema está muy interesante. Tragedias, la muerte, enfermedad, no hay cura, y eso es triste. Oramos y confiamos, creemos esto no me va a pasar, mas sucede. ¿Quién dijo no hay problemas? Todo cambia, la vida es así. Confía, preguntas porque a mí no sé si he muerto al yo. No es justo esto, dice Dios. Aquí estoy junto a ti, yo te abrazo, te conozco y sé que sufres hoy. Esto dice Dios, yo morí y viví, mis promesas cumplo y no temas más, te abrazo.
pesar, el sufrimiento, pena, odio y dolor, tristeza, el lirio de los valles, confianza de ayer y hoy, mañana. Esto dice Dios, aquí estoy junto a ti, yo te abrazo, te conozco y sé que sufres hoy. Esto dice Dios, yo morí y viví, mis promesas cumplo y no temas más, te abrazo. Si así comienza mi vivir, te digo si te quiero seguir, puedo esperar en ti, Dios, mi amado Salvador. Esto dice Dios, aquí estoy junto a ti, yo te abrazo, te conozco y sé que sufres hoy. Esto dice Dios, yo morí y viví, mis promesas cumplo y no temas más, te abrazo. Esto dice Dios, aquí estoy junto a ti, mis promesas cumplo y no temas más, te abrazo. Esto dice Dios, aquí estoy. Después de esta pausa musical tan hermosa, vamos entonces a seguir con nuestra temática, ¿verdad? Estamos hablando acerca de estas conductas adictivas en ese círculo familiar. Así que, bueno, vamos con esa siguiente pregunta, esa pregunta que nos puede llevar también a revisar cómo ayudar, ¿cierto? En ese núcleo, en ese familiar, ¿cierto? Muchas veces nosotros como padres, sin quererlo, ¿cierto? Propendemos para que nuestros hijos busquen soluciones, busquen salidas en algunas conductas adictivas, ¿cierto? Tal vez porque la familia no se entiende, hay muchas crisis, conflictos, problemas, no sé, un hogar no estructurado, bueno, tantas cosas pueden pasar, ¿verdad? ¿Qué hacer, cierto? Para que nosotros como padres no motivemos a nuestros hijos a caer en alguna de estas situaciones. Muy bien. Yo quiero que pensemos cómo una familia puede estimular a crear una persona adicta. Primero y principal, necesitamos entender lo que sucede a nivel biológico en nosotros cuando nacemos de mamá y de papá. Genéticamente, nuestros padres nos heredan propensiones y tendencias, ¿sí? Por ejemplo, personalidad, carácter, actitudes, forma de ser, pero también tendencias adictivas. Es más, hoy en día, en esta sociedad 2023, la mayoría de las personas son adictas. No estamos hablando a drogas. Es más, la mayoría maneja pensamientos adictivos en su mente. Todo eso, la madre se lo transmite al niño.
lo que nosotros entendemos como las influencias prenatales, lo que la madre le transmite al niño en el vientre, sus sentimientos, sus pensamientos, su ira, su depresión, su rabia. Ustedes no sé si vieron los videos en internet de un bebé de una hija de un bebé de una madre drogadita. El niño nace temblando porque claro, esas sustancias que ella consumió también las consumió el niño. Pero la pregunta es, ¿será que solamente la mamá de el hijo de una drogadita, o también se heredan, aun cuando la persona, la madre no es drogadito o el papá no es drogadito, pero tuvieron algunas otras conductas adictivas socialmente aceptables, ¿sí? Se lo heredaron, claro que sí. Entonces lo primero es que tú tienes que saber cuál es tu historia de vida para saber qué tendencias tu hijo va a recibir genéticamente hablando. Segundo, el primer estado social del ser humano no es la escuela, no es la iglesia, no es la cancha de fútbol, no es el barrio, es la familia. El 60% del carácter del niño se desarrolla en los primeros 3 años de la vida. Y nosotros sabemos que tenemos una ley en la mente, que es la ley de la contemplación y la transformación. Nosotros somos transformados por lo que contemplamos. Así que el niño pasa los primeros 3 años contemplando cosas. ¿Qué es lo que contempló en el hogar? Porque no vienen adictos desde la cigüeña, porque sabemos que eso no existe. Entonces, hay maneras de cómo una familia puede impulsar a tener un hijo adicto. 2 cosas claves: abandono o sobreprotección. Tú puedes abandonar a tu hijo no yéndote de la casa, no dándole afecto, cariño, no pasando tiempo de calidad, no sacando un día a la semana, ¿sí?, para compartir juntos. Eso es una manera de abandonar a un hijo. Después está la sobreprotección. Una madre, un padre con inseguridad cree que algo malo le va a pasar al hijo y la persona se siente con la autoridad de sobrecontrolar, sobreproteger al hijo y no le permite desarrollar su voluntad, la capacidad individual de decidir. Ese niño a los 10 años se siente un fracasado, un fraude, siente burla de los compañeros y en ese estado emocional negativo va a buscar una manera de calmar ese dolor. ¿Sí? Entonces muchas veces se habla del abandono, pero no se habla de la sobreprotección. Otra manera es el ejemplo. Mi papá, me acuerdo que fumaba cigarrillo y se sentaba en la mesa y me hablaba mal de las drogas. ¿Sí? Es el autoengaño del adicto, ¿no? Porque los adictos se comparan con otros adictos, ¿sí? Entonces yo estaba contemplando cosas que no son saludables y decía, si papá lo hace, está bien. Entonces, cuando somos niños y jóvenes, miramos a los demás, a los padres, como un ejemplo a seguir. Y la pregunta es, ¿los padres qué están haciendo? Esa es una pregunta muy compleja, podemos estar muchas horas, pero yo creo que lo que le dije son los puntos principales de cómo una familia, los padres, van a estimular a un hijo a que sea un futuro adicto. Muy bien, y escuchándote hablar, estaba pensando en si nuestros hijos pueden heredar esas tendencias. Si, bueno, el padre, la madre fue en algún tiempo drogadicto, digamos, en este caso de drogas ilícitas, la hija, el hijo, ¿puede heredar estas conductas? Sí, lo acabo de decir. Inclusive te voy a decir más. Tuve un caso X en algún lugar del país de este mundo que tuve que atender, que era, el papá había sido adicto sexual, pero tremendamente adicto sexual. Buscó ayuda, se recuperó. Al tiempo, el hijo termina siendo un adicto a las drogas. Y él tenía fuertes impulsos adictivos. Entonces, como yo entiendo esto de lo biológico, entiendo que el padre le heredó la tendencia adictiva, pero la tendencia adictiva se puede desarrollar no solo en la misma
conducta adictiva que tuvo el padre, sino en otra. Mi papá tuvo siempre problemas de alcoholismo y me heredó a mí la tendencia adictiva, y usted, Lady, sabe muy bien, yo por muchos años fui adicto a las drogas, al alcohol, a la música electrónica. Yo heredé, pero mi papá odia la droga, ¿sí? Él me hereda la tendencia adictiva y en mí se desarrolló una tendencia adictiva diferente a la de mi papá, pero el principio adictivo es el mismo. Ese principio adictivo lo podemos heredar, no de los padres, ¿cierto? Lo podemos heredar de generaciones atrás. Totalmente. ¿Cuántas generaciones? No, la Biblia habla hasta acerca. la tercera y la cuarta Exacto, generación. Okay. Inclusive, neurocientíficamente hablando, se está entendiendo que en la tercera y cuarta generación también de personas se puede cortar la cadena. Pero ese es un tema muy amplio y es la respuesta de Dios a nosotros, utilizando cómo la ciencia avanza y cómo cada vez las evidencias demuestran que tenemos un Dios poderoso. Amén. Muy bien. Y hablando acerca de la familia, porque estamos hablando acerca de esta temática, ¿cómo la familia, bueno, ya descubrió, tenemos una situación aquí con familiar cercano o lejano, cómo la familia puede ser una red de apoyo para ese chico o esa persona que está entrando en este problema? Muy bien. Hay algo que voy a decir que puede ser impactante al principio, pero la familia no ayuda. La familia acompaña, la familia coopera, la familia motiva, pero no ayuda. ¿Quién puede ayudar a un adicto? Un profesional. Entonces, la familia es parte de ese equipo, pero la familia tiene que entender límites. Nosotros le llamamos el típico familiar que tiene el síndrome de Superman, que cree que le va a salvar la vida. Nosotros, los seres humanos, no le podemos salvar la vida a nadie. A mí me la salvó Jesús, pero nadie, ni siquiera el profesional es capaz de salvarme la vida, ¿sí? Entonces la familia tiene que cooperar y necesitan un líder, y ese líder va a ser el profesional que entiende cómo funciona esta enfermedad en la mente y el cerebro. Por otro lado, esa red de apoyo que genera la familia tiene roles, y es muy importante entender cuál es mi rol como familia y cuál no es mi rol. Porque muchas veces me llaman por teléfono, Juan Pablo, necesito ayuda, por favor, mi hijo, mi esposo, que sea. Muy bien, en ese momento ellos necesitan ayuda. Claro, entendemos, hay desesperación. Cuando lo empiezas a acompañar, a ayudar, ahora el familiar se volvió especialista, médico, ¿sabe? Y te quiere dominar a vos como profesional. Cuando el familiar hace eso, sale de la humildad y entra en la arrogancia familiar. Entonces el familiar necesita ser humilde para entender, nosotros no conocemos de esta enfermedad y necesitamos que nos expliquen cuál es la enfermedad que se llama adicción y cómo se maneja en la mente de mi hijo para saber cómo acompañar, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer el familiar? Estudiar qué es la adicción. Otra cosa que recomendamos, vaya a un grupo para familiares de adictos. Muy importante. Muy importante, en los grupos para familiares de adictos te van a acompañar, te van a apoyar, van a saber, te van a explicar lo que realmente le pasa a tu familiar, que no es solo una conducta, sino que hay algo dentro de la mente y el cerebro. Te van a explicar a ti como familiar que también estás enfermo y que necesitas ayuda, porque el desespero, el desequilibrio en el momento hizo que tu mente también se lastime y necesitas tú también ayuda. Porque muchas veces el familiar dice, la ayuda es para mi hijo. Y yo le digo, la ayuda es para todos. Todos necesitamos ahora recuperación. Entonces podemos generar una red de apoyo simplemente con la humildad de decir, no sé lo que pasa, necesito ayuda. Después empieza el acompañamiento, ¿sí? Podemos buscar profesionales, hay que saber muy bien a qué profesional buscar, porque hay muchas personas que pueden conocer algunas cosas, pero en adicciones es importante que lo haga una persona especialista en adicciones, ¿sí? Si es necesario hay que buscar un lugar, especialmente en los casos de drogadicción y alcoholismo, se necesita buscar un lugar por ahí para internar a la persona. Hay que saber también cómo estimular
al familiar para que acepte la internación o el programa. Eso se llama intervención familiar. Esa era la otra pregunta que te iba a hacer, Juan Pablo, porque realmente no es fácil, ¿verdad? Que un chico o un joven adulto acepte ayuda, ¿no? Porque tú dijiste al inicio del programa, tú dijiste, ellos se creen supermanes, ellos creen que ellos lo pueden solucionar, que muchos han caído, pero que ellos fácilmente pueden salir de ahí, ¿no? Entonces, no es fácil que ellos acepten ayuda. Necesitamos sabiduría, como tú dijiste, estudiar, conocer esta temática para poder brindar ayuda. Gracias de verdad por todo esto que tú nos traes, nuestro invitado, Juan Pablo Malanga, con ese tema tan interesante, familia y conductas adictivas. Y vamos con esa siguiente pregunta, ¿cierto? Porque bueno, ya hemos hablado acerca de, pues se ha explicado, ¿cierto? Que son conductas adictivas, cuáles pueden ser, pero queremos no quedarnos solamente con esto, sino dar las soluciones, porque es muy importante, ¿verdad? Mirar cómo podemos ayudar cuando descubrimos que tenemos alguna conducta adictiva. Y entonces viene el familiar, ya descubrimos, ya está la problemática, ¿cierto? ¿Qué hacer? ¿Qué herramientas de solución utilizar para poder ayudar a esta persona? Muy bien. Las herramientas que voy a mencionar no son convencionales, son las que menos se hablan. Primera herramienta, la herramienta de aceptar que yo no puedo ayudar a mi familiar. Esa es la más complicada, ¿no? O sea, tú tienes a tu familiar al lado y tú tienes que entender que hay un límite. Yo no lo puedo ayudar, yo lo puedo acompañar, yo puedo cooperar. Muy bien. Segundo, el adicto cuando está en adicción es como una persona en el mar, ¿sí? Que está en una barca solo, las olas lo están chupando y como él está en la barca, él piensa que puede tener el control y que está todo bien en realidad, que no le pasó nada. Hay una pregunta, la pregunta del millón. ¿Quién le puso esa barca? El familiar. La persona es un adicto y vive en la casa, hace lo que quiere, no respeta. Y los padres, las familias, como en el desespero de que no se vaya, acá en Colombia dicen la palabra alcahuetear, ¿no? Sí. ¿Eso es una buena palabra? Sí, es una buena palabra. Es como alcahuetear a su familiar de que está todo bien. O de que no sufra, ¿no? O de que, entre comillas, no sufra. Porque ahí está. Miren el autoengaño del familiar. Yo prefiero que se muera al lado mío y no que se muera afuera. No, nosotros no tenemos que buscar que él no se muera en ningún lugar. Pero el autoengaño adictivo en la mente del familiar es: yo prefiero tenerlo a mi lado porque yo tengo el control de mi familiar. Hay 4 maneras, Lady, de querer tener el control. Y son 4 mecanismos adictivos de defensa equivocados que genera el familiar. Y yo creo que esto les va a servir a ustedes. Primero, el familiar busca tener control de él mismo. El familiar busca tener el control absoluto de su familiar adicto. El familiar busca tener el control de las heridas emocionales del adicto y de sus propias heridas emocionales. Y el familiar busca tener el control de las situaciones y los problemas. Como nosotros sabemos, necesitamos ayuda. Y querer seguir creyendo que tenemos el control aumenta el problema. Así que el adicto está en una barca, se está por ahogar, pero él cree que está todo bien. Muy bien. La pregunta es, ¿un adicto, si se cae de la barca al mar y se está ahogando, puede pedir ayuda? Sí, porque empieza a ver la realidad de su adicción. Ahora, para que caiga al mar, a él se le tiene que quitar la barca. Él no la va a quitar, así que la mejor manera de cooperar con un adicto es quitándole la barca,
¿Por qué? Porque en recuperación nosotros hablamos de esto. Tocar fondo fue nuestro mejor amigo, porque fue la manera en cómo nosotros nos dimos cuenta de nuestra adicción. Hay una frase, Lady, que dice: el ácido de mi dolor carcomió la pared de mi autoengaño. El dolor de las malas decisiones se vuelve un amigo porque ahora destruye nuestro orgullo y nuestra negación. Así que el familiar debe cooperar para que el adicto toque fondo. Es muy raro esto, sé que no lo has escuchado Sí, nunca. es muy raro. Claro Sí, que ¿por sí. qué? Porque la enfermedad de la adicción, según la Organización Mundial de la Salud, dice que genera negación ante la enfermedad. Y en el próximo programa lo vamos a ver más profundo. Pero escucha esto, la negación es diferente a la mentira. El mentiroso te miente y sabe que te está mintiendo. La negación adictiva hace en el cerebro y en la mente del adicto que él te está diciendo algo mentiroso, pero él cree que es verdad. Supongamos que tú eres mi madre, yo soy tu hijo, soy adicto, y yo te digo: mamá, no me molestes más, yo lo puedo manejar. ¿Eso es una verdad o una mentira? Total mentira. Una mentira, pero yo creo que es verdad. Esa es la negación. Para romper la negación, la persona necesita tocar fondo. Entonces, lo más hermoso para un familiar es cooperar con la tocada de fondo. Muy bien, cuando el adicto tocó fondo, va a pedir ayuda y ahí siguen los pasos de, por ejemplo, llamar a un profesional, invitarlo a la casa a una reunión, se llama intervención familiar de la adicción, poder buscar un lugar, poder compartir. Otra cosa importante es no discriminar al adicto. Porque cooperar con tocar fondo no es gritarle, insultarlo. ¿Por qué le vas a gritar a una persona que está enferma y no puede? Lo que él necesita es empatía. Ahora, cuando cooperamos para tocar fondo, para que toque fondo, necesitamos hacerlo también con tacto, con sabiduría, con amor y con empatía. Porque la persona que está al lado está enferma y necesita ayuda. Así es, y yo lo comparo, Juan Pablo, con Dios. Con Dios. Exacto, ¿sí? Porque pienso yo, y yo a muchas personas o madres les digo también, si yo voy al Señor con un problema, una enfermedad, Él nunca me va a rechazar, ni me va a discriminar, ni me va a decir: oye, ¿por qué lo hiciste? Pero yo te dije, ni me va a cantaletear, ¿cierto? Al contrario, me va a abrazar, me va a consolar, ¿cierto? Me va a brindar ese amor y ese afecto que necesito para poder salir de la situación. Así que, bueno, qué interesante saber todo esto que tú nos estás comentando, ¿cierto? Y ya vamos llegando al final de nuestro programa acá en Esperanza Colombia Radio. El tiempo pasa muy rápido, ¿cierto? Hay mucha tela por cortar en este tema, pero yo sé que Juan Pablo nos está diciendo lo más puntual, lo más importante, ¿cierto?, de cada una de las preguntas. Muy bien, y para finalizar, yo quiero que Juan Pablo se dirija a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando y los que nos escucharán, dando una recomendación a aquellos padres, madres, familiares que están pasando por una situación de estas, ¿cierto? Que con dolor, con tristeza, de pronto ya aceptaron o ya se dieron cuenta que su hijo, su familiar tiene alguna adicción. ¿Qué podríamos decirles en este momento? Bueno, cuando un familiar se da cuenta que tiene un familiar adicto en el hogar, los primeros pensamientos, esto está estudiado, los primeros pensamientos no son de buscar ayuda, sino ¿cómo hago yo? Entonces nosotros tenemos que invertir eso. No es lo que yo voy a hacer, es necesito pedir ayuda. Entonces es importante para ustedes comprender que solo no podemos. Ni el adicto puede solo, ni usted como familiar puede solo. Busque ayuda. Mire, yo le voy a decir algo. Hay un versículo que fue la gasolina en mi corazón cuando yo estaba a punto de quitarme la vida porque no podía parar con las adicciones, y fue el pensamiento de: con amor eterno te he amado, por tanto te atraje con mi bondad. No estamos solos, no estamos solos, aun cuando no haya ningún profesional ni nadie a nuestro lado,
Pidámosles a Dios, Señor, abre las puertas, dame sabiduría y trae las personas que van a poder ayudar a mi familiar adicto. La manera en cómo Dios puede actuar es cuando tú dices, yo no puedo, pero tú puedes. Si tú sigues intentando tomar el control y creer que tú puedes, tú estás inhabilitando a Dios para que Dios haga lo que Él sí puede hacer y tú no puedes hacer. Así que confía en Dios y confía en la gente que Él te va a poner para guiar a tu familiar adicto a la recuperación. Muy bien, Juan Pablo, muchas gracias por esta bonita recomendación. Queremos despedirnos en este momento, agradecerles a ustedes por haber estado ahí conectados, muy concentrados. Recuerden que nos pueden escribir y el número aparece allí en pantalla, y también dejar los comentarios, pues son muy importantes para nosotros. Vamos a finalizar con una oración y nos vemos en nuestro siguiente programa. Oremos. Querido Padre, muchas gracias por habernos permitido estar hoy con este tema tan importante, Señor. Bendice a cada uno de los que estuvieron hoy conectados, a los que nos escucharon y los que nos verán después. Dales tu bendición especial, Señor. Y si alguno está pasando por esta situación, Señor, que de pronto hay un familiar adicto, hay alguna situación, Señor, y hay crisis familiar, que tu bendición, Señor, esté con ellos, les dé la sabiduría para poder salir de esta situación. Gracias por ser nuestro Padre, por abrazarnos, sostenernos y escucharnos. En Jesús, amén. Dios les bendiga. Muchas gracias, Juan Pablo, por haber estado con nosotros hoy en nuestro programa en Para Ti Mujer, y nos vemos en nuestro próximo episodio. Dios les bendiga. En Esperanza Colombia Radio queremos ser parte de tu día a día, de tus sueños, ilusiones y esperanzas. En nuestro programa Para Ti Mujer aprenderás sobre deporte, belleza, salud mental, física y espiritual. Nuestra radio valora a la mujer, la considera el especial tesoro de Dios y corona de su creación. Eres especial. Eres importante y en Esperanza Colombia Radio te damos el valor que mereces.